Bien, entonces vamos a empezar. He dado como título las 3 etapas del misterio de la encarnación. Son ideas de un biblista del cual hablé a menudo, Jean-François Froger. Y les daré progresivamente en cada etapa de la exposición los libros en los cuales se hallan esas ideas desarrolladas. Entonces, la primera cosa que yo quisiera decir es que la encarnación, como la mayoría de lo que se llaman los dogmas defendidos y presentados por la Iglesia, no solamente es accesible con la única vía de lo que se llama la razón natural, dicho de otra forma, la filosofía. No puede venir que de una adhesión de la razón a la verdad. Y la verdad aquí es un contenido de la fe. Pero aunque este misterio esté revelado, este misterio también es accesible a la razón. Y eso es un paradojo. Es un paradojo y también eso requiere un combate espiritual y una conversión de la inteligencia. Porque cuando se trata de la conversión, no se trata de la conversión de ningún afecto, sino de la conversión de la inteligencia. Y eso es lo más difícil, me parece, de entender hoy en día. El combate espiritual mayor hoy consiste en salir del más terrible de los laberintos, aquel de la peor de las ideologías, la ideología que entra en el lenguaje de la Iglesia. Y eso, por supuesto, siempre es difícil de entender para la gente de Iglesia, sobre todo los sacerdotes. Voy a dar unos ejemplos. El primer ejemplo es, por ejemplo, la cuestión de la existencia de Dios. La cuestión de la existencia de Dios hay en los seminarios. Yo sé que, porque hablé recientemente con un amigo sacerdote que estuvo enseñando en un seminario y tuvo dificultades porque dijo cosas que no hicieron gracia en cuanto precisamente a eso de la existencia de Dios, del problema de la existencia de Dios y de cómo hacer la demostración. El problema es que nosotros quisiéramos pruebas filosóficas de la existencia de Dios y quisiéramos también, cuando somos filósofos, por supuesto, o incluso teólogos, quisiéramos una teoría construida sobre los principios. Y el problema es que esta prueba de la existencia de Dios es perfectamente posible. Por ejemplo, está en la cuarta meditación de Descartes. Pero la demostración contraria también es perfectamente posible. Y entonces tenemos, por ejemplo, la demostración de Santo Anselmo. O sea que con las herramientas de la razón filosófica podemos probar la existencia de Dios como lo contrario, perfectamente contrario, que no existe. Y por supuesto que eso es un problema y se soluciona fácilmente, sencillamente, de la forma siguiente. Si pudiéramos dar todas las pruebas de la existencia de Dios, y si entonces nuestra razón fuera obligada en aceptar esa idea, entonces no tuviéramos libertad.
y no tuviéramos la libertad de escoger y no tuviéramos libertad de nuestra inteligencia de consentir en la verdad. Sería una forma de obligación de la razón de inclinarse delante de Dios existe y no hay nada más. La verdad es que una vez que hubiéramos establecido la existencia de Dios, bueno, queda por supuesto qué clase de Dios es, etc. Pero de hecho en la historia de la filosofía y del problema apologético, la existencia de Dios parece ser un problema. Segundo ejemplo, la ideología la más peligrosa es la ideología religiosa y el modelo de esa ideología la podemos ver en esa clase de gente que se llama en el Evangelio los pharisiens, en francés, farisianos, imagino en castellano, porque son peligrosos. Fariseos. Fariseos, gracias. Es porque integran en la revelación la estructura inconsciente de sus representaciones del mundo. Y eso, por supuesto, resulta ser un peligro para la comprensión misma de esa revelación, que supone, por supuesto, dejar todas las representaciones que tenemos del mundo para empezar a entender algo a ese misterio de la revelación. Por ejemplo, el lenguaje de la cruz confunde a la vez los judíos y los griegos. Es el texto de Santo Pablo. Los primeros piden signos y los griegos buscan la sabiduría. ¿Qué representa cada una de esas figuras? ¿Por qué son figuras? Por supuesto que son realidades históricas. Hay gente, un pueblo que se llama los judíos y hay un otro pueblo que se llaman los griegos. Pero detrás hay figuras. Y son figuras que encontramos en la Biblia. Los judíos representan Sem. Si se acuerda, Noé tiene 3 hijos, Sem, Cham y Jafet. Y cada uno de esos hijos figuran una instancia de la naturaleza humana. Los judíos representan Sem y los griegos Jafet. Es decir, la capacidad espiritual de estar en relación con el mundo angélico, eso, Sem, y la capacidad intelectual de la razón explicadora del mundo, y eso es Jafet. Los griegos, que debemos reconocer a los griegos es este misterio del nacimiento de la razón natural, o sea, una razón que enfrenta los problemas que vienen delante del espíritu de la mente humana como Himalaya, o sea, qué es el mundo, cómo viene el mundo, por qué hay algo y en lugar de nada, etc. Todo eso son problemas que vinieron así y en lugar de apoyarse o de utilizar la religión y las explicaciones religiosas, entonces los griegos por primera vez en el mundo empezaron con las únicas herramientas de la razón natural, y eso fue considerado durante muchos años como una epifanía de la razón en el mundo, y me parece que lo podemos aceptar, aunque es una idea que está siendo quebrada desde unos 50 años. Pero me parece que podemos seguir aceptando esa idea. Y es porque sabiduría e inteligencia forman una pareja inseparable en el pensamiento de la revelación que el lenguaje de la cruz salva
de la pretensión ideológica nacida de una corrupción de la sabiduría inteligencia, tanto en la práctica, los signos, que en la teoría, la sabiduría de los griegos. Un pensamiento abstracto o reconocido por su peculiaridad, que es un cierto grado de abstracción. Tercer ejemplo, y ahora vendremos en ese dogma de la encarnación. El dogma de la encarnación también tiene algo de esa corrupción del pensamiento, o sea, estructuras inconscientes que integramos en la revelación. Y entonces utilizamos esas estructuras inconscientes para explicar la revelación. Y eso, me parece que eso puede explicar por parte la situación actual de la Iglesia. Y a esa corrupción hay que añadir algo que es una dimensión afectiva que es bastante importante precisamente en ese dogma de la encarnación, mucho más, por ejemplo, que en el dogma de la resurrección, me parece. Y espero que no voy a herir la sensibilidad peculiarmente de las mujeres y de las mujeres que estuvieron madres. Porque cuando nos tenemos delante de la crèche, no me acuerdo, el Belén, del Belén, entonces tenemos que pensar en ese misterio de ese pequeño niño, y que es pequeño niño que también es el Verbo eterno. Y esto nos he dado para contemplar, para meditar, y no nos es dado para reinventar en nuestras concepciones psíquicas. Pues la encarnación no es el pequeño Jesús que las madres bien intencionadas presentan a meditar a sus niños. Por supuesto que hay que empezar por algo, por supuesto, y por supuesto que hacen como pueden, pero me parece que eso es este modo ha jugado un papel mayor en algo que hizo que cuando se ve el pequeño Jesús, entonces no se ve el misterio de la encarnación, y no se da a presentar el misterio de la encarnación, sino un niño que está nacido de una mujer maravillosa y una especie de sistema de imágenes. En Francia llamamos esto de image d'Épinal. No hay que echar la culpa, las madres hacen como puedan, pero eso también hace que entra en los hábitos psíquicos algo que puede desdibujar algo más importante, y más tarde entonces impide entrar más profundamente en el misterio de esa luz de la inteligencia divina que viene en nuestro mundo. Entonces, lo que pasa es que a menudo, y es un ejemplo en lo cual se puede ver que la imaginación viene aquí reemplazar a la revelación. Y es una imaginación que a menudo queda marcada con los siglos. Entonces hemos aceptado la idea, y a menudo en nuestras tradiciones culturales cristianas o dichas como tales, hay mucho de eso, de imaginaciones alrededor de las realidades que llamamos misterios. Y la primera cosa que hay que decir es que todo eso ha contribuido a la
la méconnaissance, al méconocimiento de ese gran misterio que va más allá del momento de la anunciación, o dicho de otra forma, el momento de la concepción del Cristo, y ese momento que tiene que dejarnos asombrados y en adoración, cuando el Verbo Eterno toma carne de una mujer de Israel y toma carne también en un pueblo, porque no solamente toma carne en una mujer, sino también en un pueblo. Entonces, cuando damos a adorar el misterio de la Virgen que da carne a Jesús, entonces olvidamos que Jesús toma carne en un pueblo y que ese pueblo es el pueblo de Israel a lo largo y al cabo de una historia que a menudo ignoramos o que muchos cristianos ignoran. Entonces hay que comprender la naturaleza específica del combate espiritual que tenemos que llevar, que no tiene que confundir con los combates psíquicos. Un combate psíquico es, por ejemplo, cuando tenemos cuando perdemos un ser querido, entonces es un luto una enfermedad grave que nos pone frente a la posibilidad de morir o de la muerte de un ser querido o que es próximo, o alguna otra dificultad de la vida humana. Esos son combates psíquicos y tenemos que llevarlos y tenemos que superarlos. El deuil, o sea, lo que tenemos que superar cuando perdemos algo o cuando hemos atravesado un trauma. Eso hay que superarlo, si no pasamos toda la vida amargado y amargando los otros con un sufrimiento que que nos va siempre borrando toda alegría posible. Hay que escoger la vida. Hay que escoger la vida. Bueno, entonces hay que distinguir el combate espiritual y el combate psíquico. Entonces lo que nos interesa aquí es el combate espiritual, o sea que el combate espiritual es una conversión, un cambio de la inteligencia y es muy, muy doloroso porque no hay nada más doloroso como cambiar una estructura, porque una estructura nos constituye y nos constituye incluso en la carne, se encarna. Y por eso eso es un combate mucho más difícil que superar una dificultad de la vida. Entonces aquí hace falta seguir Moisés cuando baja del Sinai y que vuelve hacia el pueblo que él tiene que constituir y lo encuentra de lleno en la idolatría. Ha fabricado un ídolo, el veau pequeño de la vaca, no me acuerdo del nombre, de oro, y entonces es una cosa tremenda. Y bien, entonces la imagen, la figura de Moisés bajando del Sinai, entonces nos tiene que inspirar cuando tenemos que ver esta autocelebración de la sublimidad del espíritu humano. Y hoy la idolatría la más difundida, ¿cuál es? La de la maternidad humana. De la maternidad humana, y eso es el obstáculo epistemológico lo más difícil, cual impide la comprensión justa del misterio de la encarnación. Porque la maternidad, que solemos pensar maternidad humana,
La maternidad, de hecho, raramente es humana. La maternidad suele ser a menudo más animal que humana. Y entonces cuando vemos o miramos o mostramos María, la Santa Virgen, entonces mostramos una maternidad divina o divinizada. Y en un cierto modo es verdad, pero la esencia de la maternidad es de ser humana. La paternidad es de esencia divina, pero la maternidad es de esencia humana, y eso es muy difícil de entender. Entonces, la maternidad de María, por supuesto, que es un modo divino o sobrenatural, pero la maternidad de María es una maternidad auténticamente humana. No hay nada animal en la maternidad de María. Voy a dar unos ejemplos de maternidad animales. Son, por ejemplo, las mujeres que no aguantan que otros, que ellos puedan corregir sus niños, sus hijos. Y entonces se vuelven en tigres, de panteras, ferias. O al contrario, hay mujeres que se vuelven que crían con un cuidado excesivo sus hijos y entonces se vuelven en madres pula. Ay, no me acuerdo de la palabra en castellano, no importa. Entonces, posesivas. Sí, mujeres posesivas, no me acuerdo de la palabra. Voy a escribirle, si alguien me lo puede dar. A veces hay palabras que me escapan. Entonces, esa maternidad humana que es la nuestra tiene que ser purificada. Y eso hay una imagen, una figura en la Biblia y en la vida de la Virgen, y que participa de la encarnación, que nos dice algo de esa purificación. La Virgen purísima, santísima, se presenta en el templo para presentar a su hijo y también para conocer una purificación, porque cuando se presentan al templo es para la purificación también de la madre. Bien, entonces tenemos que considerar ese misterio a la luz de la inteligencia y no a la luz de los afectos vinculadas con nuestra condición encarnada, lo que sería no solamente el peor de las trampas, pero también la peor de las idolatrías. Y hay una idolatría alrededor del Belén. Y sé cuánto esa idea resulta difícil y dolorosa. Y por eso digo que la conversión de la inteligencia es siempre dolorosa, porque entonces cuando entra la luz, entonces se da cuenta el espíritu de su error, y de su pecado, porque es un pecado. Bien, sigamos. Y para eso, para salir de esa idolatría que más o menos tenemos, porque nosotros estuvimos criados, yo también, delante del Belén, mira al pequeño Jesús y todo eso. Yo también estuve criada con una madre humana, o sea, un poco animal, un poco ruda. Tuve yo una madre bastante ruda. Buena madre, porque les tenemos mucha gratitud a nuestra madre. Bien, entonces, para salir de esa idea que la encarnación queda asociada a la única concepción del Cristo, como a su nacimiento, son dos momentos que encuentran en arte su representación bajo la forma que conocemos bajo el nombre de la Anunciación o bajo el nombre de la Natividad. La concepción en la noche del misterio,
porque la Virgen estuvo obumbrée, y el nacimiento en la noche de Noel, entonces en una doble oscuridad. Entonces propongo esa idea de Monsieur Froger, que hay 3 etapas en la encarnación, o sea, en el salud, en la salvación inaugurada en la encarnación del Verbo en la carne de María. La concepción a Nazaret y el nacimiento a Betlehem no acaban el proceso de la encarnación por el cual el Verbo divino asuma la naturaleza humana caída para salvarla. Es necesario varias etapas que conviene reconocer para comprender la etapa final de la institución de Jesús como gran sacerdote, no se dice gran sacerdote, como sacerdote, gran sacerdote. Sumo sacerdote. Sumo sacerdote, gracias. Como sumo sacerdote sentado a la derecha del Padre. Y es la etapa que la tradición ha admirablemente resumida en el Ave María del Ángel y de lo que sigue, una concepción miraculosa. Eso es la primera etapa. Admirablemente resumido, no hay nada que decir, excepto que cuidado delante del Belén cuando mostramos a nuestros niños el misterio de la encarnación bajo la forma del pequeño Jesús. La segunda etapa es la de la presentación al templo y de la circuncisión. Y fíjese esa curiosidad que mientras la primera etapa de la natividad y de la concepción han conocido en arte una maravillosa producción, la presentación al templo un poco menos, pero la circuncisión nada. Esto se puede explicar. La circuncisión es algo muy difícil y es muy difícil de imaginar. Jesús ensangrentado o conociendo un ritual tal como ese. Mire cómo aquí se nota también nuestros condicionamientos. Hay condicionamientos y hay un condicionamiento que hace que no, resulta imposible de mostrar eso. Entonces, esa segunda etapa de la presentación en el templo y de la circuncisión permite entender el misterio del sacramento del bautizo, porque son la figura por anticipación y hay que mirarlas en una luz antropológica, la luz del ritual. La tercera etapa es la etapa de la relación con el templo, pero yo no tendré tiempo suficiente para examinarla. Y veremos también que la encarnación no se puede entender fuera de la cuestión del conocimiento de Dios, de un conocimiento verdadero. Si suponiendo que ese conocimiento verdadero es posible, y yo creo que ese conocimiento verdadero es posible, o por lo menos que tenemos que trabajar en ese verdadero conocimiento. Bien, primera etapa se manifiesta en el misterio de la intervención del ángel Gabriel. No temas, María, etc. La intervención del ángel muestra que se trata de una palabra profética de tipo arquetipal cuya María es capaz, y el signo dado para reconocer la realización es el enfantement de Elisabeth, la mujer estéril.
Voy a hacer un excursus ahora acerca del conocimiento, porque no se puede seguir con eso sin tener algo común, o sea, sin que tengamos algo común todos acerca de qué es el conocimiento, porque hablamos del conocimiento de Dios, hablamos del conocimiento, de qué se trata cuando se habla de un conocimiento verdadero. El conocimiento de Dios no se puede inscribir en ninguna ideología. No puede ser solo espiritual, es decir, real, porque lo espiritual es lo real, no es ninguna cosa imaginaria. Pero, por supuesto, la verdad es que a menudo nuestro mundo espiritual está impregnado de imaginaciones. Eso es el drama de nuestra vida espiritual y por eso hay que convertir la inteligencia, y esa conversión de la inteligencia es a menudo o va junto con una purificación de la imaginación. En la Biblia no hay nada para la imaginación, todo está para la inteligencia. Pero ¿cómo se da a entender con imágenes extrañas y a veces incomprensibles? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces proyectamos sobre esas imágenes o sobre esos relatos extraños, proyectamos nuestros conocimientos en nuestras ideas psíquicas. Bien, ¿cómo conseguimos la realidad? La conseguimos por vías distintas, corporalmente, con el cuerpo, lo que la filosofía ha nombrado bajo el nombre del mundo sensible. El mundo sensible es el mundo que se puede alcanzar con los sentidos, los 5 sentidos. Entonces, corporalmente, psíquicamente, intelectualmente y espiritualmente. Entonces, nuestra inmersión en el mundo sensible, nuestras emociones y nuestras relaciones los unos con los otros, por el uso de la razón lógica y analógica. La razón analógica. ¿Qué es la razón analógica? Es el uso de algo que constituye algo fundamental en la naturaleza humana, es la función simbólica en el hombre, su simbolicidad, su capacidad simbólica. Y último punto, última vía de conseguir el conocimiento, con nuestras relaciones con el mundo angélico. Lo que se suele olvidar o considerar como una especie de mito decorativo o como imaginaciones amables, que seguimos a veces con los niños. Pero las relaciones con el mundo angélico son relaciones esenciales, vitales en el conocimiento, y eso lo dice Pablo en sus cartas. Y también lo que decimos en el credo, ya que decimos que el Espíritu Santo habla mediante los profetas. Las escrituras están dictadas como la Torah por el ministerio de los ángeles. Y los ángeles tienen que recibir información por la iglesia. La revelación empieza con el ministerio de los ángeles en las escrituras, pero se cumple por el ministerio del Hijo encarnado como Mesías. Esa revelación de la encarnación no lo es por los ángeles. Los ángeles no saben nada de la encarnación, o si saben algo de la encarnación, no tienen acceso al misterio de la encarnación. Eso es algo increíble. Los ángeles, que son espíritus inmateriales, inteligencias muy grandes, no tienen acceso
al misterio de la encarnación, misterio que, todo lo contrario, queda dado al hombre. Eso no lo aguantó un ángel que conocemos ahora bajo el nombre de Satán. Es algo que no aguantó Satán. Como ese misterio no lo tienen, no queda abierto a los ángeles, esas inteligencias magníficas. Y el Satán es uno de los más altos. Entonces, esa revelación de la encarnación no lo es por los ángeles. Jesús es el mediador por excelencia porque comparte con nosotros nuestra condición corporal, lo que los ángeles no comparten. No pueden transmitir un conocimiento de Dios solo por inspiración y solo por inspiración a hombres capaces de recibir esa inspiración, porque hay que poder recibir esa inspiración, lo que se llama la capaz, bueno, hay la capacidad, la capax Dei en latín, la capacidad de Dios, y esa capacidad de Dios puede pasar también por una capacidad a recibir la inspiración, y la inspiración dado por los ángeles, y esos hombres les llamamos los profetas. Y es en lo cual el profetismo es un fenómeno único, anuncia algo que no puede ser entendido solamente una vez cumplido. Es solamente una vez cumplido que se puede entender algo, lo que se puede verificar con la resurrección. La resurrección, el Hijo lo anunció cuando estaba en vida, pero los apóstoles no entendían. Entendieron después, cuando Jesús estuvo resucitado, cuando la profecía estuvo cumplida. Y los ángeles siguen con su misión, abren la inteligencia para captar el sentido. Y el devenir, el porvenir del cuerpo humano es de estar conformado a su porvenir espiritual, a la imagen del cuerpo resucitado de Jesús. El combate espiritual tiene únicamente este sentido. Se tiene que llevar, se tiene que combatir únicamente en ese propósito, Quedar conformado a un porvenir espiritual, y nuestro porvenir espiritual es ser conforme al cuerpo resucitado de Jesús. Bien, entonces esa primera etapa de la encarnación, o sea, de la concepción y del nacimiento del Cristo, ha acabado por desdibujar las dos otras. Pero también presenta el gran interés de recordar lo que toda la iglesia moderna o casi ha olvidado, los ángeles. O sea que el único momento en el cual un ángel queda presente y que lo tomamos en serio es la anunciación con el ángel Gabriel. Se sigue cantando en la iglesia, no, Gabriel, voilà. Pero es uno de los únicos momentos, una de las únicas imágenes de los ángeles que queda, digamos, con una cierta fuerza de fe, porque no se puede quitar el ángel Gabriel de la anunciación, o se quita el nacimiento y la concepción sobrenatural del Cristo. Han intentado y siguen a veces intentándolo.
Los ángeles no son solamente entidades decorativas que decoran el Belén y el arte cristianos, participan del conocimiento de Dios, y si Dios manda a su Hijo, es por supuesto para nuestra salvación, pero también para que entráramos en el reino, dicho de otra forma, en el conocimiento que Él tiene de Él mismo, para que entráramos en su vida divina, vida de relaciones entre las tres hipostasis, las tres personas de la Santa Trinidad. Y la encarnación no tiene sentido sino en esta perspectiva. La revelación es revelación de la paternidad divina y, por consecuencia, de la filiación que se cumple de una manera estallante en Jesús, el Hijo. Pero todo eso queda anunciado en figuras y en estructuras a través de todo el Antiguo Testamento. Toda la Biblia se presenta como la historia de la paternidad divina para que el hombre entre en una nueva relación de filiación. Y para eso se necesita restaurar la naturaleza humana y darla a intelectuar modos nuevos. Y eso se hace a través de una sucesión de alianzas que preceden, que van antes, la alianza que recapitula todo, la encarnación del Verbo. Entonces, ya ve que la encarnación del Verbo, cuando la mostramos así, suelta de todo lo que está antes, entonces hay el peligro que tengamos solamente la idea así del Belén, de toda esa mitología decorativa. Y esa mitología decorativa no es suficiente, porque nutre, por supuesto, la función simbólica, pero si no está acompañada de un verdadero conocimiento, el peligro es que todo eso se quede sin sabor, sin sal, y se deshace y se deshaga a lo largo de una vida humana, y que después, bueno, todo eso son cositas de niños, lo dejamos, nosotros somos adultos. Es lo que me parece se hace a menudo en la vida de todos los que dejaron el cristianismo. Y por eso tenemos que intentar explicar a nuestros hermanos que dejaron la iglesia que no son solamente cositas bonitas y para niños. Voy a hacer un segundo excursus, porque yo dije que la segunda etapa es la etapa de la presentación en el templo de la circuncisión. Para entender la circuncisión, entonces tenemos que ver la segunda etapa, es la etapa del fuego con Abraham. Yo dejaré la primera etapa de la primera alianza es la alianza con Noé, cuando Noé integra todas los animales con parejas dentro del arco, o sea, dentro de una naturaleza humana, reintegrando lo que los animales figuran, o sea, las pulsiones psicobiológicas. La segunda alianza es la alianza del fuego, Abraham. Para dar el contexto general, la coherencia del texto bíblico queda asegurada por grandes etapas que se llaman las alianzas, o sea, una sucesión de intervenciones divinas que se operan por la mediación de grandes figuras. Dios habla al hombre y el hombre es el polo de recepción de una palabra extraña, dicha a hombres que él esconde, y
que responden, porque elige ciertos hombres, lo que nos parece hoy una injusticia fenomenal, pero hay que explicar. Se elige a ese hombre, pero lo que hace ese hombre, lo hace para todos. O sea que lo que fue cumplido por Abraham fue cumplido para todos, con condición que lo entendamos. Si no lo entendemos, entonces queda perdido. Pero si lo entendemos, entonces lo que hizo Abraham, la palabra que pronunció Abraham, entonces esa palabra es nuestra, porque ese mensaje entra dentro de nuestra naturaleza humana y la cumple. A través de esas figuras, lo que queda dado son llaves para entender lo que es el hombre, lo que es la naturaleza humana, tal como Yod-He-Vav-He la quiso, la amó, la creó, y cuando el tiempo habrá venido, la salvó. Y esa historia los teólogos la llaman la historia de la salvación o de la redención. Primera figura, Noé. Segunda figura, Abraham. Es una alianza muy importante, según San Agustín inaugura el tiempo de la promesa. Eso significa que la Biblia afirma el valor de la encarnación desde el principio. A través de esa línea, Abraham, Isaac, Jacob, se constituye un eje de la revelación, el eje de la paternidad, de su fuente y de su naturaleza humana. Y el mundo cristiano cree en un Dios Padre, o sea que lo que tenemos que entender es lo que resulta la verdadera paternidad, porque nosotros lo que proyectamos sobre el Dios Padre son nuestras categorías humanas, proyectamos nuestra idea en nuestro padre. Si nuestro padre ha sido una catástrofe, generalmente solemos proyectar sobre el Dios cristiano el sentido catastrófico que tenemos de la paternidad. Entonces hay que entender realmente lo que es y lo que significa la paternidad divina, la paternidad de Dios. Bien, entonces eso empieza con Abraham, y en Isaac, Abraham está llamado a volverse el padre de muchos hijos. Y la promesa es triple, 3. La promesa de una tierra, la promesa de una descendencia, pero también la promesa de un pueblo. En ti yo me bendecir al futuro. Esas alianzas tienen como sentido de restablecer en el hombre las condiciones de relación con Yod-He-Vav-He, o sea, con Dios. Y esas condiciones de relación implican un cierto estado de la conciencia. Cada una de esas dos alianzas describen figurativamente el proceso de una modificación del campo de la conciencia y tienen sentido. Y tienen un sentido dado al hombre para entenderse de nuevo. Por ejemplo, desde Noé hasta Abraham tiene 10 generaciones. Y esto también tiene sentido, porque la inteligencia humana establece estructuraciones en las representaciones simbólicas que ella se da del funcionamiento psíquico. Los nombres, por ejemplo, juegan un papel en esas estructuraciones. El número 1, que es una unidad primordial, no conviene para nombrar la unidad de una colección de cosas distintas, incluso si esa colección está ordenada. La unidad de todo será simbólicamente nombrada con nombres múltiples de 10. No es solamente numerología, son estructuraciones psíquicas que pasan por
representaciones simbólicas. Y en las representaciones simbólicas, en todas las tradiciones, los nombres han jugado un papel. Cuando Abraham oye por primera vez la voz de la promesa, ignora cuál es ese Dios que habla y que le ordena de dejar su país, la casa de su padre, para ir en un país que ese Dios desconocido le dará. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré, agrandiré tu nombre y tú serás una bendición, etc. Y un hecho increíble, Abraham obedece y es un itinerario que va a durar varios años. Ahora vamos con la cuestión del sacrificio. Y porque el sacrificio es un fundamento del hecho religioso y es un fundamento incluso de la naturaleza humana. Con Abraham aparece un ritual nuevo, que es el ritual de la circuncisión. Sacramento del Antiguo Testamento, sacramento que existe ya, existe por ejemplo ya en Egipto, pero aquí lo que pasa es que hay un cambio, o sea que se toma por ejemplo un parte de Dios y a la vez abre el Nuevo Testamento. Bien. Sí, el ritual de la circuncisión es muy antiguo, parece venir de Egipto, pero solamente se concernaba los grupos superiores. Entonces, eso significa que indica una nobleza del hombre. Pero aquí, con Abraham, es un ritual que toma un otro sentido, o sea, se toma un ritual antiguo, pero vamos a darle un sentido nuevo. La circuncisión lleva sobre la parte del cuerpo humano que figura simbólicamente, lo más altamente, la paternidad, o sea, la potencia inseminante, la capacidad de inseminar. Y esa fecundidad está vivida en la conciencia habitual como siendo o perteneciendo al orden biológico. Y eso es normal. Esto es normal porque solemos vivir las cosas en el orden biológico, pero hay que salir del orden biológico. Toda la cuestión vinculada con Abraham es cómo salir Abraham de la paternidad biológica. ¿Por qué? Porque tiene que ser el padre de una gran nación, o sea que tiene que entender lo que es la paternidad espiritual. ¿Cómo hacer para salir alguien de la paternidad biológica? Abraham se toma para el padre de su hijo, lo que suele ser lo que hacen todos los padres. Todos los padres y las madres se toman como el padre de sus hijos. Incluso cuando los sacerdotes tratan de explicar que no, que sus hijos, su hijo, su hija, pertenecen a Dios. Sí, sí, lo dicen, pero la verdad es que no lo creen. Y eso es lo que nos dice la Biblia. Lo difícil
que resulta salir del orden biológico. Y la pedagogía divina es ruda hacia Abraham. Se recuerda el momento lo más importante, o sea, el sacrificio dicho de Isaac, que no fue sacrificado. Pero no es el sacrificio de Isaac, sino el sacrificio de la paternidad de Abraham para que entrara en una paternidad más alta, o sea, una paternidad espiritual, lo que significa que esté capaz, por fin, de ser el padre de una multitud, de una muchedumbre. Para ser el padre espiritual de una muchedumbre, hay que sacrificar dentro de sí la paternidad biológica. Es un sacrificio de la paternidad biológica. Y si estuviéramos capaces de explicar todo eso, entonces cada mujer, cada padre, cada madre cristiana estuviera capaz de sacrificar su maternidad biológica para entrar en la auténtica maternidad o en la auténtica paternidad. Sobre todo por las mujeres, porque así es, las mujeres tienen un papel más importante, sobre todo cuando el niño queda pequeño, porque es de naturaleza, ella lo ha parido, lo conoce, así es. Bueno, aunque los tratan hoy de dar a los padres el papel de la madre. Bueno, entonces, la circuncisión es un acto que consiste en quitar la piel que protege el gland labial, son términos técnicos. Y con eso se opera una transformación real sobre el sexo del niño. Pero esa operación no está sino como para figurar una otra transformación invisible. Y esta otra transformación lleva sobre la relación sexual. Entonces se va a figurar sobre el cuerpo una operación visible, pero que significa otra cosa, invisible pero real. Y eso es una operación sagrada, porque cuando se hace algo para dar a ver algo invisible, eso es una operación vinculada con la cosa sagrada. La relación sexual implica la fecundidad, el niño que vendrá, el niño posible. Entonces, la relación de paternidad-filiación están concomitantes. Si hay un padre, hay un hijo. Si hay un hijo, hay un padre. No hay padre sin un hijo y no hay hijo sin un padre. Y en la realidad biológica sabemos hasta qué punto un hijo sin padre es un sufrimiento y un padre sin hijo no existe. Pero un hijo sin padre no existe, pero lo que puede existir es un hijo que no conozca a su padre. Esto no es un hijo sin padre. Es sencillamente un hijo o una hija que no conoce a su padre, porque la vida hizo así, porque dejó a la madre, porque murió, qué sé yo. Pero se puede vivir como si no se haya padre. Por eso hay que tener cuidado. Y hay que decir eso, hay que decir al niño que hay un padre, que el padre no está, pero que hay un padre. Eso parece evidente, pero si no se lo dice al niño pequeño, entonces en el espíritu, en la mente del niño pequeño, se puede imaginar que porque no hay padre físico, entonces no hay padre en absoluto, lo que es un desastre y lo que puede ser mucho más peligroso que la ausencia real de un padre. Yo crecí sin padre, entonces conozco un poco el problema. Y un niño puede crecer perfectamente sano sin padre, con la condición que esté dicho que haya una palabra que dice, sí, tuviste un padre, desapareció porque
pero tuviste un padre. Y hay que decir, hay que dar una palabra al niño sobre su identidad genealógica, porque somos seres de palabra. Seguimos, el hombre, incluso Abraham, porque vive dentro del mundo sensible, suele ver únicamente el orden biológico en lo cual se inscribe toda paternidad. Entonces hay que significarle que toda paternidad es divina, que toda paternidad viene de Dios y que si no viene de Dios, si no está recibida de Él, mantiene el hombre en la animalidad, lo que es una impureza. Si la relación es precisamente lo que tiene que ser purificado en Abraham. Y esto es bueno, eso es una gran obra del Señor. Y esa obra que hace el Señor sobre Abraham, entonces la tenemos que entender, porque entonces entendemos algo de la paternidad divina y entonces entendemos algo de la paternidad verdadera en cada hombre, a la imagen de Dios. A la imagen de Dios tiene que ser también la paternidad humana, si se entiende correctamente. Si la relación de paternidad se ve modificada, la relación con Dios también, y dicho que ese Dios revela la naturaleza divina de la relación de paternidad-filiación. En cuanto a la mujer está enrollada en este signo, ya que la relación sexual la concierne también. Es como si la circuncisión rodea la mujer. Entonces no importa tocar el cuerpo de la mujer. Lo que importa es el signo y entender, por supuesto, el signo que está dado. Entonces no importa tocar la mujer. La circuncisión funciona como synecdoque, o sea, se da la parte por lo todo. La mujer está rodeada en el ritual. La segunda etapa. La segunda etapa de la encarnación del Verbo se muestra en la circuncisión y la presentación al templo. Cuando los días estuvieron cumplidos de su purificación según la Torah de Moisés, ellos subieron en Jerusalén para presentarle en presencia de Dios, etc. Y después hay que ofrecer un sacrificio. No se puede presentar el niño en el templo si no es circuncido, si no ha subido, si no ha padecido la circuncisión. La circuncisión es la marca de la alianza, volviendo al hombre capaz de un culto verdadero hacia la divinidad. Pero la presentación del nuevo nacido es una consecración, pertenece a Dios. Todos los primeros nacidos en Israel pertenecen a Dios. Y por eso se necesita un ritual de compra en cambio. Il faut racheter, comprar de nuevo. El primer nacido está dado, está consagrado a Dios. Entonces hay que hacer un sacrificio para que esté devuelto. Y es por eso que hay un ritual con un sacrificio oferto a Dios en el templo. Y la integración en el pueblo de Dios se hace con un ritual complejo. La circuncisión separa el hombre circunciso de los hombres que no pertenecen al templo. Es un acto de separación. La presentación en el templo, porque el pueblo está precisamente instituido para render un culto a Dios. Y entonces ya se ve que en figura esto, pero es la iglesia, pero en figura, por anticipación. El pueblo es pueblo mediante la práctica de la enseñanza y de la ley revelada, lo que se llama la Torah. Devolviendo entonces
así al hombre el acceso a la fuente de la palabra divina, de la cual tiene que alimentarse en el mismo tiempo que él come su pan. No se alimenta únicamente, el hombre no se alimenta únicamente con pan, sino con la palabra de Dios. Y entonces es únicamente el primer nacido varón que queda concernado, pero es como una sinécdoque, o sea, la parte por lo todo de la familia humana. Igual que la circuncisión toca el niño varón, pero la mujer está envuelta. Bien, y por eso la circuncisión del Cristo, si no la mostramos, me parece que probablemente no entendemos muy bien el sentido y la importancia de ese ritual. Y es un ritual muy importante. Y es un ritual en lo cual Jesús entra en un pueblo, pertenece a un pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Israel, y pertenece también en un pueblo santo y un pueblo que se reúne para rezar al Dios que ha construido su historia, porque el Dios del Antiguo Testamento construyó el pueblo judío. Je regarde combien il me reste, encore un petit peu d'eau. Entonces, hay que ver algo importante ahora, porque es algo antropológicamente muy importante y que tenemos que dar, tenemos que grabar en nuestra mente. El verbo, la hipostasis divina, la hipostasis divina, el verbo, que la segunda persona de la Trinidad, no puede asumir la naturaleza humana solo entrando en la especie humana. La especie humana. Entonces, cuando toma carne de la Virgen María, entra en la especie humana. Para entrar en la naturaleza humana hay otro paso, hay otro ritual. Tiene que entrar en la ritualidad en la cual el hombre tiene una relación libre y consciente con la divinidad. Y es lo que significa el ritual y peculiarmente el ritual sacrificial. Si no hay divinidad, no hay ritual y no hay relación consciente a la divinidad. Por eso el budismo no es ninguna religión. No hay divinidad, no hay ritual, no hay sacrificio. Y entonces no hay posibilidad de entrar en una naturaleza humana. El budismo enferma a los hombres en la especie humana. Enfermar a los hombres en la especie humana significa quedarles encerrados en la animalidad. Y por eso hay una exaltación de la espiritualidad por contrapoids. Entonces está exaltada y entonces de un uso racional de la razón no hay y solamente hay que destruir el deseo, porque si no los deseos animales van a invadir toda el psiquismo humano. El budismo mucho más peligroso para la mente humana que el Islam. Y el Islam es algo. Y el budismo destruye lo que está en el corazón, en el centro de toda religión, la relación a la divinidad admitida por un pueblo, no solamente por una persona. Y nosotros tenemos la obsesión del individuo, de la persona, muy importante la persona, pero una persona no tiene
nacido sin un pueblo y pertenece a un pueblo, primero en una familia, una tribu, un clan, qué sé yo, un pueblo, una nación, etc. Primero se necesita un grupo para que nazca un pequeño. Nosotros nacimos en un ya está, que es la sociedad en la cual vamos a entrar, francesa, española, argentina, qué sé yo. Pero es un pueblo. Y hay un pueblo que no es que es un pueblo peculiar, que se llama el pueblo santo, porque es un pueblo preparado por el Señor para tener con él una relación pura, perfecta, y a menudo estropeada. Por eso los profetas van y sollozan y se enfadan, porque el pueblo traiciona su señor, a su señor. Los profetas van y se enfadan para que Israel vuelva de nuevo a su señor. Y es un pueblo santo para ser la puerta por la cual las naciones van a entrar. Bueno, se necesita un pueblo, se necesita una puerta para entrar. El pueblo, perdón, y aquí hay que insistir sobre una distinción esencial de tipo antropológico-filosófico. La distinción entre la naturaleza humana y la especie humana. La especie se sitúa en el seno del mundo animal y no vuelve propiamente humana solo con el ritual que pone en marcha la relación de la humanidad a la divinidad. Por eso el ritual es tan importante. El ritual es el operador de la naturaleza humana en su relación con una divinidad. Si no, queda en la animalidad. Queda un pueblo, una persona o un pueblo o una nación propiamente animal. Y esa animalidad, por ejemplo, puede ser la animalidad de los lobos, los asirianos, las naciones de guerreros, o las naciones de lobos, de animales, de ferias, o naciones pacíficas, pero animales incluso. Bien, y entonces la especie se sitúa en el seno del mundo animal y no vuelve propiamente humana solo con el ritual. Y el ritual sirve a mettre en œuvre, a operar esa relación de la humanidad a la divinidad de dos formas: colectivamente, formando un cuerpo, el Kahal Israel, o la Iglesia; individualmente, desarrollando la relación única que vincula a su creador en su alma. Los dos. Y para Jesús también. Para Jesús también. Y es porque los relatos de la integración de Jesús en la especie humana por su nacimiento de una mujer se van prolongando casi orgánicamente en los relatos de su integración en la naturaleza humana por su circuncisión y su presentación en el templo. Y eso es lo que olvidamos. Solamente lo que vemos en su integración en la especie humana. Maravilloso, todo lo que quiera, todo lo que queráis. Maravillosa integración en la especie humana mediante la Virgen María, pero no hay que olvidar la segunda etapa, que es su integración en un pueblo, su integración en una naturaleza humana. Y eso pasa por el ritual de la circuncisión y el ritual de la presentación en el templo. En la Iglesia, la entrada de un niño en la especie humana se hace cuando está concebido y que nace, sencillamente que nace. Y su entrada en la naturaleza humana, ¿cómo se hace? Bueno, hay un ritual. Por ejemplo, el ritual, el padre o la madre, en Francia suele ser el padre, va a declarar el niño en el estado civil. Entonces entra en una naturaleza humana, pero ya especificada por la nación a la cual pertenece. La entrada en la naturaleza humana
en la naturaleza humana salvada, salvada, sí, se hace con el bautismo. Entonces el niño entra en la gran asamblea de los que han sido rachetés, de los que han sido salvados. Porque el bautizo es una nueva circuncisión. En lugar de una circuncisión sobre el sexo varón, es una circuncisión de todo el cuerpo, simbólica, pero real. Entra en la verdadera pertenece a la humanidad, por la mediación de su pertenencia a la Iglesia, pueblo de Dios, nacido de la alianza con la divinidad. Y esa razón por la cual el ritual justo del bautizo se hace en presencia de una comunidad, la cual figura como sinecdot, como parte para el todo de la inmensa comunidad de la Iglesia Universal. El bautizo de hoy, que se hace sin la comunidad, fuera de la comunidad, no tiene sentido. O por supuesto, que sigue con el sentido, pero falta el sentido, falta la figura de una parte del sentido del bautizo, que es entra en una comunidad, en un pueblo. Esa pertenencia se muestra como elección libre de la filiación del hombre a Dios. Bueno, es su causa formal. Bueno, eso es filosófico. Pero para cumplirse, el hombre encuentra una dificultad que está sujetada primero al ejercicio de su libertad, ejercicio difícil y sobre todo impedido por las ideologías del siglo y por el espíritu del tiempo, y también el pecado original. En la medida en que Jesús está libre de este pecado a causa de su divinidad y del privilegio único de su madre, su legado es puro y él se encuentra como hombre en una filiación pura a la divinidad. Pero su legado no queda reducido al vínculo individual construido en su filiación humana a su madre. Su legado es igualmente colectivo como miembro de un pueblo. Entonces, él tiene el legado del pecado del pueblo, cuyos miembros son heredados de ese pecado original y de la acumulación de los pecados individuales. El ritual de la alianza, iniciado por la circuncisión, se ve también en la observancia de la Torah. La alianza divina se da a conocer en la observación del Shabbat y en las fiestas de obligaciones. 3 veces al año el pueblo judío tiene que ir al templo. Y una sola fiesta concierne la purificación de los pecados, Yom Kippur. Tengo unos minutos aún. Bien, para entender un poco más la cuestión, hay que hacer un excursus por la epistemología. No es la filosofía que nos da a conocer con certeza la divinidad, pero la luz natural de la razón humana completamente sometida a la verdad increada y a partir de las cosas creadas, lo que es un poco paradójico. Y la luz natural de la razón natural tiene que ser restaurada. ¿Cómo? Por la circuncisión, que nos quita nuestra antigua piel, sin la cual queda imposible recibir la iluminación del Mesías.
sin la circuncisión del bautizo, no se puede ver ni entender que la plenitud de la divinidad está corporalmente en Jesús y que está desde los primeros momentos de su existencia hasta su muerte, la plenitud de la divinidad. Y el conocimiento de Dios pasa por la inteligencia. La filosofía solo puede producir una imagen mental abstracta del tipo del ser aristotélico, un ídolo, un ídolo. Y un ídolo que incluso Thomas d'Aquin no pudo totalmente corregir. La filosofía solo puede dar un conocimiento intelectual de Dios y no un conocimiento espiritual. Bueno, no hay que despreciar, es también un conocimiento. Último punto importante respecto a los ángeles. Los ángeles gobiernan la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El sentido espiritual auténtico se consigue por la fe, mediante la fe en el Verbo encarnado. Y eso se concibe por parte por la inteligencia intelectual, por parte por las analogías psíquicas, por parte corporalmente, pero no con las puras abstracciones filosóficas. Incluso la filosofía puede integrarse, no. Y por eso el sentido angélico se recibe en los ademanes inspirados. Por ejemplo, Moisés pegando la piedra, o todos los gestos de nuestro Señor Jesús, porque Él lleva dentro de Él la inteligencia angélica perfectamente cumplida. La enseñanza de Jesús cumple la enseñanza recibida por los ángeles en el Antiguo Testamento, cuyo sentido está desvelado al hombre en la comunión del Verbo encarnado. O sea que en el Verbo encarnado lo sabemos todo. Bueno, pero hay que recibir el Verbo encarnado. Y entonces nos hace falta recibir ese conocimiento inspirado, que no es ideología, y cuya ideología puede impedirnos el alcance. Ser discípulo de Jesús consiste en entender su enseñanza y entenderle hasta volverse libre de toda ideología. Y el criterio último es la libertad. Pero la ideología la más perniciosa es la ideología religiosa. Bien, entonces quedan unos minutos para las preguntas y queda la tercera etapa, la relación con el templo, ya que el cuerpo del Cristo es el templo, es un templo. Entonces hay que entender lo que es el templo y que el templo es una figura de la naturaleza humana y y entonces figura, da memoria de una naturaleza humana cuya estructura está olvidada. Y en esta estructura hay una parte totalmente olvidada, que es la parte del sumo sacerdote. El sumo sacerdote es Jesucristo. Pero el sumo sacerdote, hay un sumo sacerdote en el pueblo Israel, cada año sale y cumple los rituales. El sumo sacerdote solo existe, la figura del sumo sacerdote solo existe, me parece, en el pueblo judío. No existe. En la India se dice, sí, son sacerdotes, pero no es un cuerpo sacerdotal. No se puede decir de los brahmanes que es un cuerpo sacerdotal. Un cuerpo sacerdotal es propio de la iglesia.
bueno, es otro campo de estudio. Entonces, la encarnación no es solamente el Belén y la natividad. Se prolonga en la circuncisión, se prolonga después en la relación con el templo, y entonces podemos entender por qué Jesús está en la derecha de Dios. Una imagen muy extraña, pero esa imagen figura en nuestro credo. Il est assis à la droite du Père, queda sentado en la derecha del Padre. Y esto lo decimos en cada domingo en la misa, que hay que entender debajo de esa imagen. Es una imagen muy, muy, muy misteriosa. Entonces, tal vez si tenemos una otra oportunidad de hablar de eso, entonces hablaremos de eso, de la imagen del Cristo sentado a la derecha del Padre. ¿Hay preguntas? Sí. Muy bien, Marión, muchas gracias. Sí, hay algunas consultas. Sí, sí. Sí, correcto, sí, por supuesto que el sumo sacerdote, sí, en el ejemplo en Melquisedec, sí, totalmente. Y había esa idea en un historiador francés, Pierre Chonu, que decía que Melquisedec podía ser, o que él veía en Melquisedec una sacralidad de estructura cósmica. Y Melquisedec no tiene genealogía, no tiene padre ni madre, fuera de la genealogía. Eso nos da una información, nos informa. La figura de Melquisedec, en verdad, nos informa acerca de eso, de este misterio que es la figura del sumo sacerdote. Sí, Melquisedec, por supuesto, gracias. ¿Otras preguntas? Imagino Sí. que está un poco extraño, ¿no? Esas ideas. No, ahí quien desee preguntar también puede hacerlo directamente por el micrófono, si es que no escribió en el chat. ¿Cómo caracterizamos al sumo sacerdote frente al sacerdote? Nos Sí, consulta Teresa. la próxima vez, porque esto tiene que ser vinculado con la estructura misma de la naturaleza humana. La naturaleza humana está hecha de 4 categorías: mujer, hombre, sacerdote, sumo sacerdote. Y eso es la estructura del templo. El templo es eso. Entonces, el templo es la figura memorizada de una naturaleza a la cual ya no podemos alcanzar. O sea que lo que está destruido dentro de nuestra naturaleza humana es la parte sumo sacerdote. Esto está estropeado. Y con esa parte estropeada, toda la naturaleza humana sigue estropeada. Esto es la estructura del templo. Entonces, lo que tenemos ahí, se necesita tiempo. Pero sí. No hay que confundir, y sobre todo, el Papa no es un sumo sacerdote, el Papa es un sacerdote. De sacerdote solo hay el Cristo, único y definitivo, y por siempre y para siempre. Muchas gracias, sí, porque me lo estaba preguntando, digo, el Papa sería, no, pero ya entiendo. No, en absoluto. Solo hay Jesús, sumo sacerdote. Único. Y se dice, lo decimos en la misa, me parece, o en ciertas, porque hay varias, misa número 1, 2, 3, etc. Y depende de los rituales del oficio. Pero a veces creo que lo he oído, que el Cristo es el único sumo sacerdote. Para el la Papa, próxima. El Papa es un sacerdote. Yes. Muy bien, Marión, quedaba claro el ejemplo que dio, que
en el hombre, cuando nace un niño, es necesario registrarlo en el registro civil y toma parte de su ciudadanía y su pueblo, sea francés, mexicano o de donde nació. Y son Eh, rituales importantes porque aunque el niño, por supuesto que el niño es pequeñito, entonces no lo sabe. claro, Por pero sería supuesto que como el niño lo sabe. Por supuesto que sí. el niño lo sabe. Y entonces esto hace que el niño ya no pertenece solamente a la especie humana. Por supuesto que pertenecemos a la especie humana, lo que hace que pertenecemos a un ser animal y animalizado, en potencia de ser y de quedar animalizado. Pero la naturaleza humana implica rituales y por eso no hay ninguna sociedad sin rituales, porque si no hay rituales, entonces hay solamente sociedades animales. Y me parece que aunque se pueden ver en la historia sociedades de salvajes, de brutos, de idiotas, no hay ninguna sociedad sin ritual, o sea que no hay ninguna sociedad que tiene la idea de una naturaleza humana que implica ritual y que implica salir de ese puro orden biológico. El puro orden biológico, por primera vez en la historia, me parece, ahora está. Es ahora. Nuestro tiempo es un tiempo que intenta encerrarnos en el puro orden biológico, o sea, en el puro orden animal, o sea, que destruye la naturaleza humana. Incluso destruye la naturaleza humana, incluso sin la revelación, porque hay intuiciones, sin la revelación hay intuiciones de una naturaleza humana que implica rituales para precisamente salir del orden biológico. Me parece que uno de los, de los elementos espantosos de nuestro mundo es eso, esa voluntad de imponer a un nivel mundial un orden, sociedades animales, sociedades donde encerradas en la especie humana y no en la naturaleza humana. Sí. Luego tendríamos el bautismo como parte de su inicio al pueblo de Dios, ¿no? Como parte del pueblo elegido, su iniciación también como el padre va y bautiza a su hijo o su hija, más allá del sexo, pero lo integra al pueblo elegido, al pueblo de Dios, que sería en este caso la iglesia, ¿no? Los judíos aún hoy creo que siguen consagrando a su primer hijo en el templo y circuncidándolos, o sea, eso sigue en su tradición todavía estable. Pero se compra en torno. Y por eso hay un sacrificio. Y Jesús, Joseph y María, como no son muy ricos, me parece, ofrecen una pareja de pájaros. Sí, De pájaros. exacto. Exacto. En cambio, o sea porque Jesús, como primer nacido, pertenece a Dios. Entonces lo tienen que comprar de nuevo y dan un sacrificio. Sí, pero la fidelidad de José y de María como fieles devotos del pueblo judío, que digamos, aún así también se acercaron y cumplieron su ley, ¿no? Ambos dos, en presentar su hijo unigénito al templo, a Dios, y sí, creo que la escritura dice un par de tórtolas de palomas. Sí.
ocurre algo curioso y es que yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice la profesora de que este es un tiempo terrible porque trata de reducir al ser humano, a la especie, pero precisamente de personas que sostienen ese tipo de ideología te encuentras el movimiento contrario. Por ejemplo, en España vemos ceremonias civiles como comuniones civiles, bautismos civiles, en fin, que es una parodia, claro, pero donde ves que los niños no se sienten acogidos al no tomar esa comunión cuando ya son conscientes y tiene todo el sentido conforme a lo que dice la profesora. Claro, es un ingreso en cierta para que el niño se sienta aceptado, no excluido, no sienta que es curioso, precisamente quienes más rechazan esa naturaleza diferenciada de la especie van hacia esa, bueno, no sé cómo llamarlo, es un poco burla, ¿no? Pero... No, es interesante. O sea que de la misma manera que, por ejemplo, el ritual de la circuncisión, hay un ritual antiguo, por ejemplo, en Egipto, y ese ritual de la circuncisión, que es un ritual, digamos, profanos. Entonces, lo van a cambiar de contexto y entonces le van a dar otra significación. Es lo que pasa con Abraham, por ejemplo. Va a dar a la circuncisión de Abraham cuando el Señor pide a Abraham que esté circuncido y que también todo su pueblo, bueno, la familia, la tribu, esté circuncido. Bueno, de la misma manera hay rituales como los de la iglesia, que son rituales justos, que se van replicando en otro contexto y lo van a reinventar. Y entonces van a estropear el sentido del ritual, o sea, como un sentido al revés, sí. Estropeando un ritual sagrado, un ritual que tiene una forma de sacralidad, por ejemplo, la iglesia, y sentido, entonces lo van a poner en otro campo y entonces destruyen el sentido del ritual. Hola, ¿podría explicarlo del nuevo orden? Sí, incluyen las vacunas COVID, que va en contra de Dios. Muchas personas se oponen a vacunarse por la supuesta composición que tienen, que va en contra de Dios. Me parece que hay muchísimas razones distintas. Hay gente que no quieren porque esas vacunas han sido hechos con investigaciones con embriones humanos. Entonces hay gente que no quieren. Yo formo parte de esta gente. Pero también hay gente que piensan que hay, bueno, si conoce las ideas o los mensajes del obispo Vigano, Monseñor Vigano, bueno, hay distintas razones. Me parece que detrás de lo que se llaman las teorías del complot, no sé cómo se dice en castellano. De la conspiración. Las conspiraciones, sí, de la conspiración. Me parece que detrás hay la idea de eso, o sea, de un mundo, de un mundo y de una gran línea, un gran propósito que consiste en encerrar la humanidad en la especie humana, o sea, en la animalidad. Porque cuando se sale la humanidad de la especie humana, o sea, cuando entra en el orden humano, entonces, en el orden humano, ¿qué es? El orden humano es el orden de la libertad, pero también el orden de la inteligencia. No es que no haya inteligencia en el orden animal, pero es un orden, es otro orden.
Por eso hay que entender correctamente la primera alianza con Noé, que es la alianza con el ser animal, sin nada despreciativo. Sencillamente hay dentro del hombre pulsiones psicobiológicas, y esas pulsiones biológicas son las pulsiones que nos empujan, por ejemplo, en desear siempre. Son pulsiones, y esas pulsiones, si no están reintegradas en una nueva unidad, entonces todo eso es una desorganización que todos conocemos, por supuesto, porque todos sentimos a veces esa desorganización, esa disociación interior. Todos hemos sido enfrentados a eso que se llama el pecado, y que es una injusticia inherente a la naturaleza humana. Entonces, el pasaje de la especie humana a la naturaleza humana ritualizado es un signo. Entonces, lo que hace el signo es que vuelve visible algo que no se puede ver. Vuelve visible algo que no se puede ver, da visibilidad en algo que si no lo podemos ver, entonces queda inconsciente, pero está. No es porque está inconsciente que no está. Está inconsciente. Y la cosa inconsciente tiene que venir en la conciencia, porque esto es el destino del hombre. El destino del hombre es nacer a la conciencia y a estado de conciencia más y más altos, que son las alianzas, hasta la última que recapitula todas. Muy bien, Marión. Ahí estamos llegando al final de esta jornada que tuvo como objetivo conocer desde la filosofía y un poquito de la antropología la encarnación del Hijo de Dios, con los temas que trató Marión. Agradecerles a quienes se conectaron en esta conferencia, invitarlos a participar en nuestro website, está puesto ahí en el chat, www.credant.org /español, está la página en español para poder, aquellos que tienen la lengua, y el resto está en francés o también en catalán y en breve en inglés. Así que, bueno, todo este tipo de conferencias y demás están a cargo de Marion Dubauchel, la doctora, que tiene como objetivo también difundir todo lo que es la verdad, ¿no? Desde el análisis antropológico y de la historia de las religiones. En este breve tiempo que comenzamos tuvimos distintas alternativas y propuestas que tenían que ver con conocer un poco sobre el budismo y sus ficciones, sus falsas doctrinas, conocer sobre el orientalismo y otras religiones de Oriente. Y luego, bueno, esta charla que tuvo que ver, como decíamos, con la encarnación del Hijo de Dios en cuanto a un especial de Navidad a modo de cierre del año. Así que invitarlos a conocer el sitio, a conocer el canal en YouTube también, que se suscriban para estar ahí. Esta conferencia quedará grabada y luego pública ahí en el website, en el canal de YouTube, perdón. Ahí les escribo y unas palabras finales, Marión, y terminaríamos. Gracias a cada uno y a todos de haberme escuchado. Muchas gracias. Analia, un momentito, hay personas nuevas. Analia. Exacto. Sí. Hay varios invitados nuevos, así que es grato recibirles. Bueno, está Marco Antonio, Teresa, Samira, Inma Campos, Inmaculada, supongo, Campos. ¿Desde dónde están? Si nos pueden contar. Pilar. Chile. De Chile, muy bien, bienvenidos. Santiago de Chile. Rosa Agüero, Flor, Mari, que hizo un par de preguntas también, Blanca Cohen, Analía, Edith está en México, Alfonso, ¿qué tal, Alfonso? Un gusto saludarte también.
Hola, buenas noches. Gracias. Desde León, muy cerca de donde está Marco Antonio, a 50 metros. Un pueblito de la montaña de León, en España. Buenas. Sí, muy bien. Un placer conoceros. Bueno, encantados de sumarse y luego, bueno, estén atentos. Voy a compartir ahí en el WhatsApp, perdón, en el chat de Zoom el canal de YouTube, de manera que se puedan suscribir y ver ahí lo que va quedando grabado. Y bueno, estar atentos a otras propuestas que seguramente empezarán a mediados de enero para seguir conociendo y aprendiendo más sobre la fe católica y sobre los errores muy frecuentes y cada vez más potentes que nos rodean por todos lados y en todos los países donde estamos. Así que bueno, muy amables, muchas gracias y que tengan una feliz Navidad en encarnación del Hijo de Dios en breves días y un gran año el año que viene. Muchas gracias. Para ustedes. Feliz Navidad a todos. Navidad. Muchas Feliz gracias. Navidad. Merci beaucoup. Vale, feliz Navidad a todos. Gracias. Feliz Merci. Navidades. Y he publicado mucho en mis libros. Era más conocido. No era tan conocido como ahora en las redes sociales tampoco, porque todavía no había mucho el tema de las redes sociales. Entonces, como les decía, por eso yo recién había a Trujillo y me llamó la atención eso, ¿no? Pero yo entendí que Dios que me decía, tranquilo, yo estoy contigo. Y lo que yo prometo lo cumplo. El Señor y pastor, nada me faltará. Otro señor también me contó una anécdota que su mamá tenía cáncer, sí, leucemia, cáncer a la sangre, como saben. Entonces yo lo tenía en Lima, en el de Sullana, al norte del Perú.